En mi familia tenía dos familiares que les gustaban el dibujo y al otro la música, cosa que también me ha gustado a mí la música, pero en determinado momento lo dejé, más fui por las artes plásticas. Y ese tío era increíble, era bien genial, le decían el inmenso y le gustaban sus copitas. Y cada vez que llegaba, yo era un niño, ¿eh? Y me decía, sobrino, hazme un garabato. Entonces yo le hacía un garabato y mi tío de ese garabato sacaba una persona, un velero, y me hacía reír mucho. Entonces, fruto de eso, yo le fui captando simpatía a las artes. Parece que de toda la familia yo he sido el único que se dedicó más a las artes. Y por ahí un tío que hasta ahora, pero él de la familia paterna, tuvo la música, se dedicó un poco a música tipo de animar fiestas. Ya. Incluso el gran pianista Manolo Ábalos, porque yo soy Guapay Ábalos, también dice que pertenecía a una ala de la familia, pero todo más que nada con un afán comercial y punto, ¿no? En Barranco y también en la Escuela de Bellas Artes, estamos hablando de 1974, en la escuela, tuve la suerte de pertenecer a un grupo de gente que parece que era el filtro en el que iba a pasar la gente del pasado y la gente actual. Y entonces ese filtro era bien alborotado, bien... una de las cosas que yo recuerdo mucho era que a veces nos gustaba hacer campeonato de fulbito. Y entonces nos íbamos a jugar a la Bombonera, que era abajo del Puente de los Suspiros. Cada uno llevaba sus 2 ladrillos o de repente los bultos de ropa y eran los arcos. Y ahí nos mandábamos unos campeonatos pues, de sábado y domingo, ¿no? Y de fondo tenías el Puente de los Suspiros, era impresionante, pues, ¿no? Porque nosotros éramos niños y eso nos parecía gigantesco. Pues. Y íbamos al Chipoco mucho, pero en ese tiempo la atracción del Chipoco era el zoológico. Y recuerdo mucho el zoológico porque la idea que tuvieron para la jaula de los monos fue increíble, ¿no? Porque habían varios pinos, pero agarraron el central y enjaularon todo el pino, hasta lo más alto. Y adentro estaban los monos en cantidad increíble, ¿no? Y entonces yo pienso que no hay persona de mi edad que no haya gozado con ese espectáculo. Pues, los monos ya sabían, ya, y cada vez que se acercaba un grupo, bajaban ellos a recoger lo que le llevábamos, su plátano, a recoger, a pesar que nos decían, pero en ese tiempo no eran tan estrictos como ahora. Como eran otros tiempos, los monos como que estaban, no diré más habituados, pero se habían dado cuenta que mientras más gracias hacían, la gente le daba más cosas. Y para nosotros era un goce tremendo, ¿no? También recuerdo al oso polar, que la mayoría decía que el oso se volvió loco. ¿Por qué decía que el oso se había vuelto loco? Porque el oso tenía su cueva, su caverna que le habían hecho, y una laguna, artificial todo, lógicamente, pero estaba bien hecha con un paso pues así, de tal manera que el oso podía caminar por ahí. Entonces, cuando llegábamos, el oso se pasaba, camine, 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 camine. Y era porque el oso necesitaba desestresarse, pues, necesitaba... Y la gente en ese tiempo, como no sabía mucho de esas cosas, decía, ese oso está loco. Tendría más o menos 15 años, ¿ya? Y entonces yo llegaba de la calle y justo empezó el terremoto. Y entonces mi madre y mi abuela comenzaron a llorar, nerviosas. Y entonces yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hijo? ¿Cómo tiembla? Vente para acá. Y entonces yo, en mi actitud de niño, ella agarró la casa y le sujetó, ya, no se va a mover, no se va a mover. Y entonces mamá y abuela se pusieron a reír pues tremendamente, ¿no? Y a mí me gustó que ese gesto haya servido para superar ese momento, porque ya... Entonces me di cuenta que a veces uno puede ser también hasta artista actuando, artista, ¿no? Y salido así, brotado de la misma anécdota. Pero más recuerdo que el terremoto, una lluvia que por esos tiempos también hubo y que no paró, duró como 3 días. Para Lima era pues La mucha guerra. Claro, claro, porque acá nunca llovía de esa manera. Y los techos, que mayormente eran de madera, con un relleno de barro, una torta ahí,
toditos comenzaron ya se desarmaba todo y entonces el agua filtraba, daba lo mismo estar afuera o dentro de la casa, porque y muchas se cayeron, pues. En cuanto a los carnavales, a pesar que me provocaba mucha risa, pero yo era un poco reacio a practicarlo, porque veía, de repente las primeras impresiones me curaron de eso, que a veces por el juego se caían feo. Vi unos amigos que se luxaban el brazo por correr y todo. Lo que me impresionaba es que yo tenía una amiga que era muy bella y había estado jugando carnavales y llego así de improviso y cuando la vi parecía una negra, pero una negra así, de verla nomás me dio un ataque de risa porque la habían pintado de tal manera, esos carnavales pues toscazos, ¿no? Y jugaban así de esa forma. Entonces lo que sí me gustaba era participar en las fiestas. Ir y bailar y estar ahí y gozar de la música, pues, ¿no? Y eso, ¿para qué? He gozado bastante. En esa época, Barranco era bien sano, bien yuncero. En cualquier momento se agarraba un árbol, ya como se puso un tiempo de moda la pollada, la yunza era normal. Y entonces lo adornaban al árbol y hacían una fiesta alrededor. Y lo golpeaban, a veces claro se tumbaban en el árbol, ¿no? Teníamos un enlace bien con 3 distritos. Uno era Miraflores y otro era Chorrillos. Pero tengo algunos amigos que les gustaban ir hacia Surco. Por eso es que yo después agarré naturalidad con Miraflores y me fui a vivir un tiempo ahí. Y ya expuse Pero lo que sí recuerdo de Barranco, exactamente no recuerdo el año, pero hicieron un festival que se llamó Contacta. Creo que fue en la época militar. Y invitaron a todos los artistas, previa inscripción, pues, ¿no? Y llenamos Barranco de arte. Recuerdo que mis cuadros estaban justo en la bajada, como yéndose para el Puente de los Suspiros. Ya, pero después todito, por todos sitios, lleno de arte. Entonces la gente venía por esas fechas y se podía pasear por todo Barranco admirándolo y también admirando a sus... Y en ese tiempo no había tanta presión por vender, porque ahora exponemos, pero el que menos quiere vender, es el mismo público a veces quiere llevarse algo, ¿no? Y ya como los tiempos van cambiando, en ese tiempo para nosotros era un goce que la gente viniera, gozara, expresara lo que siente o su opinión acerca de lo que habías hecho. Y la gente sí era brusca, cuando no le gustaba algo lo decía y también cuando le gustaba también, ¿no?